Gracias. Bueno, ahora pasamos con un primo buena gente del glioblastoma, la contraparte benigna y frecuente, porque entre el glioblastoma y el meningioma son los dos que se reparten lo que queda luego de las metástasis, que son las lesiones realmente más frecuentes neoplásicas intracraneal. Yo soy un médico consultor de Centro Gamma Knife Dominicano desde el 2019. Allí yo realicé mi tesis de posgrado precisamente sobre la radiobiología de estas lesiones que forman el 30 o 35% de los tumores primarios intracraneales y que característicamente se alojan en los lugares donde más granulaciones aracnoideas hay. Por eso siempre están, en su mayoría, en la línea media, ya sea en la convexidad cerca del seno sagital superior o en la base del cráneo, en la región celar o paracelar, y ya con menos frecuencia hacia la convexidad externa o base de cráneo lateral. Estas lesiones, aunque son intracraneales, no se involucran con el cerebro en el 90% de los casos. O sea, no se mezclan con el parénquima aunque lo empujen. Hay tumores grado 2 o grado 3 que sí tienen cierta difusión hacia el cerebro, pero esa es generalmente otra entidad tratada particularmente como algo maligno, como un cáncer. En este caso nos vamos a referir a la patología grado 1, que es el 90% de los casos, donde es más frecuente también en mujeres y generalmente mayores de 60 años. Aunque es multifactorial, hay un factor que tiene mucha importancia en relación a la incidencia de ellos, que es la exposición a radiación de estos pacientes. La información que vamos a vertir hoy aquí proviene de las más recientes guías internacionales, la europea y la americana, que llegan hasta el 2021. A partir de allí tomamos numerosos artículos multicéntricos, pero lamentablemente, como mucha patología en neurociencias, no pasa de evidencia grado 2 escasa. La mayoría son evidencia grado 3, que es deficiente para hacer realmente una guía que sea cuasi obligatoria de tratar. Por eso hay a veces controversias con el tratamiento de si operar, irradiar o hacerlo combinado en estos casos, pero hacemos lo que la mayoría de la evidencia nos muestra. Cuando un paciente llega a una consulta de neurociencias, va por un síntoma. Los pacientes no van al médico porque quieren ir al médico. Quizá algún hipocondríaco, un 1%, pero generalmente van por algo. Y ese algo lleva a realizar estudios de imágenes. Cuando esa lesión que encontramos a nivel intracraneal, que parece un meningioma, no se asocia a signos y síntomas que el paciente refiere, generalmente lo catalogamos como un incidentaloma, un hallazgo casual. Eso es aproximadamente el 60% de los tumores tipo meningiomatosos. El otro 40% sí provoca síntomas, y el consenso general es a que en estos casos la cirugía es el tratamiento inicial. Nota, no quizá en casos complejos una cirugía radical, y me refiero a casos complejos, las lesiones localizadas principalmente en seno cavernoso, en región petroclival, en región perióptica. En esos casos el consenso es hacer una resección subtotal lo más segura posible y entonces irradiar el resto de la lesión. Ya en lesiones que se encuentran alejadas de esas estructuras críticas, la recomendación es hacer un Simpson 1, resecar incluso hasta el hueso erosionado que pueda estar cerca de la lesión. Creo que con estas imágenes no hay duda de que ninguno de nosotros osadía enviar a un paciente de esa característica a radiación de ningún tipo. Meningiomas que provoquen síntomas localizados en la convexidad, que tengan notable edema peritumoral de tamaño considerable, y pacientes principalmente que sean sólidos, que tengan una poca comorbilidad, que tengan una edad sensata para realizar un procedimiento de esta envergadura, pues deben ser llevados a cirugía. Con eso no hay dudas. El problema está en el 60% de los pacientes que andan por ahí que tienen un pequeño meningiomita, que el consenso aquí es diferente. Aquí es observar si el paciente no tiene síntomas o si los síntomas son extremadamente leves, y repetir resonancia magnética contrastada 6 meses o un año cada cierto tiempo. Si crece más de 2 milímetros en ese seguimiento, puede optarse otra vez por observar o por entonces la segunda línea, que es cirugía, si es factible y poca morbilidad,
o radiocirugía, en este caso radiocirugía Gamma Knife. Estos son, como vemos aquí, principalmente casos incidentales localizados en base de cráneo y de tamaño pequeño. Con esas tres características es un tumor ideal para una radiocirugía Gamma Knife. ¿Y a qué llamamos tamaño pequeño? Bueno, al ojo por ciento, cuando ustedes ven una resonancia, no lo vamos a poder poner a medir como debe de medirse para obtener el volumen ideal. Con el simple número 3 usted lo tiene. Si mide 3 centímetros en cualquiera de sus diámetros y hacemos una conjugación de los demás, generalmente el volumen será de menos de 10 cc. Y entre 7 y 10 cc es un tamaño óptimo para un excelente resultado con radiocirugía Gamma Knife. Eso es a los casos de novo. Ahora, a los que ustedes operaron y quedó un remanente o hay una recidiva, pues el tratamiento inicial luego de eso es una radiocirugía, a menos que sea un JU grado 2 o grado 3, que se prefiere, si es factible y seguro, una reoperación. Bueno, con este collage aquí, un paciente asintomático y que no desee cirugía, no creo que lo obliguemos a operarse. La opción terapéutica en lo que se estila actualmente es horizontal, es decir, plantearle siempre todas las opciones al paciente y su familia y que ellos decidan en base a lo que nosotros hemos planteado. Antes la medicina era vertical, era lo que el médico deseaba hacer. Miren aquí, en caso de tumores residuales, seno sagital superior, no creo que haya muchos neurocirujanos en el mundo que se arriesguen a sacar un tumor en ese lugar, aunque puedan recanalizar el seno. Igual también en tumores paracelares que envuelvan la arteria carótida interna. Esos son casos ideales para observar o para irradiar con radiocirugía Gamma Knife. Y la eficacia está reconocida, es irrefutable. La tasa de control local, que a eso llamamos cuando el tumor no crece, quizá no me interesa tanto que disminuya, porque el paciente está prácticamente asintomático. Lo que me interesa es que no crezca. Y esa tasa de control la tenemos en más de un 85% worldwide a 10 años. Bueno, el grupo de Sheehan y de Consorcia en Pittsburgh, que es nuestra casa matriz donde nos formamos, tiene estudios de hasta 20 años con una tasa de control local de entre un 70 y un 80%. Miren aquí, hay algunos respondedores rápidos, hay otros que duran más tiempo, pero este caso nuestro, a 6 meses, un tumor en seno cavernoso del lado derecho, fíjense la disminución de volumen considerable. Y si usted le suma a eso que las complicaciones de la radiocirugía Gamma Knife son extremadamente bajas, pues ¿por qué no ofrecer esto a nuestro paciente? Esas complicaciones se relacionan con 3 factores, que son la dosis. Nuestra dosis suele estar entre 12 y 15 grays, puede variar. La cantidad de tejido cerebral que recibe radiación, porque aunque hay un step off muy fino entre el margen del tumor y el cerebro, le cae un poquito. Lo que pasa es que es muy ajustado el margen en relación a otros equipos de radiocirugía que luego vamos a comparar, y por eso mientras más grande es el tumor, más radiación también recibe el parénquima sano. También tomamos en cuenta aquí la cercanía de estructuras críticas, que para nosotros son 3 principalmente. Son la vía óptica en cualquiera de sus porciones, está la cóclea, está el tallo cerebral. También podemos considerar aquí la glándula pituitaria y los pares craneales del seno cavernoso, que de todas las estructuras críticas son las que más resistencia presentan a tener alguna alteración secundaria a la radiación. De las complicaciones más comunes, que son bajas por debajo del 8%, tenemos el edema peritumoral y la radionecrosis, que es la más común y que suele pasar asintomática en el 70% de los casos. Nos damos cuenta en el seguimiento por la resonancia magnética. Hemos investigado esto y hemos publicado esto desde el Centro Gamma Knife, tanto en el CNS como en Neurosurgery, en numerosas ocasiones. En este caso tenemos un mapa ADC, que es una contraparte de la resonancia de difusión, y nos dimos cuenta que los tumores de la convexidad, que son hiperintensos, en el mapa ADC generalmente hacían un edema peritumoral luego de la radiocirugía. Ellos crecen un poco, fíjense cómo por dentro también cambia la intensidad, pero con el tiempo disminuyen. Miren aquí en fosa posterior del lado izquierdo también otro meningioma, miren el edema que tiene acá, y aquí igual en la región del borde superior de la porción petrosa del temporal.
La mayoría de estos pacientes sin síntomas generalmente los podemos tratar con observación, y aquellos sintomáticos con esteroides, un ciclo de esteroides de pocos días, con eso se resuelve. Muy pocos van a necesitar cirugía. Otros riesgos aquí son las convulsiones, principalmente en pacientes que ya van por una convulsión a la radiocirugía. Pacientes que tengan una lesión, una epilepsia estructural, se recomienda cirugía de entrada, pero también se toma en cuenta el deseo del paciente de someterse o no someterse a la misma. La lesión de pares craneales se da en lesiones periópticas, principalmente en las que están cerca del seno cavernoso. En las lesiones periópticas que están hacia arriba, tocando parte de la vía, es rara, pero también puede presentarse. Ya el doctor Hernández habló sobre esa complicación. Aquí pueden ver a la derecha un caso personal. Hace un mes irradiamos un meningioma de novo del seno cavernoso, seno sagital superior en su parte posterior, en combinación también con un meningioma de la fosa posterior, y esa paciente hizo una pérdida de pelo, una alopecia circunscrita en esa área, justamente donde estaba la lesión, y en 6 años que tengo nunca he visto una pérdida de pelo, pero puede presentarse y está descrita en la literatura. El resumen comparativo de las complicaciones. Aquí es que nosotros a veces peleamos con nosotros mismos, que somos cirujanos, y más también con los cirujanos de base de cráneo. Porque si usted es un martillo, usted sabe que va a dar clavo, ¿verdad? Si usted es cirujano de base de cráneo, generalmente uno ala para su lado. Si usted es radiocirujano, usted tira un tin también para la radiocirugía. Pero hay que ver esto sin pasiones, viendo los factos. Eso está ahí. La cirugía tiene más riesgo que una radiocirugía, a menos que el tumor no tenga las características que requieran una cirugía abierta. Una opción ideal es la radiocirugía si la observación no es óptima en este paciente. Alguien mencionaba ahorita sobre con la doctora Báez sobre la comparación del Gamma Knife con otras tecnologías. Aquí tenemos varias. Tenemos los aceleradores lineales, que son varias máquinas, y dentro de ellas está el LINAC, que es la clásica conocida, y el CyberKnife, que es un brazo robótico que tiene una cabeza que emite radiación y que se mueve, ¿verdad? Pero es lo mismo, es radiación ionizante en base a LINAC. Lo que pasa es que el CyberKnife está montado y se mueve. Pero en relación a precisión, y por eso el Gamma Knife es el gold standard de la radiocirugía, en relación a la precisión, el Gamma Knife se lo lleva por dosis y por localización submilimétrica, cuando se usa el marco. Porque el Gamma Knife Icon tiene la ventaja de que puede usar un marco para estos casos cerca de estructuras críticas, o una máscara termoplástica para lesiones que estén fuera de allí, lesiones por ejemplo de la convexidad. Cuando se usa el marco, el poder de precisión del Gamma Knife Icon va generalmente por debajo del milímetro, a veces hasta 2 milímetros es el cutoff para nosotros detener el Gamma Knife y entonces poner un marco. Y ahí se parece mucho entonces a los demás aparatos, pero con un marco la precisión aquí va a ser siempre submilimétrica. La conformalidad también, y el gradiente es el mejor de todos los aparatos de radiocirugía a nivel mundial, y se reserva específicamente para evitar aumento de riesgo de lesión de vía óptica o de cóclea o de tallo cerebral in vitro. Le voy a decir luego por qué. El tema con el Gamma Knife es, como ya se mencionaba, que utiliza una fuente de cobalto. A diferencia del otro método de radiación ionizante, que es eléctrico, no tiene una fuente, nunca se le acaba la energía. El Gamma Knife, esa fuente, esa materia va disminuyendo, y entonces hay que cambiarla a los 5 años generalmente. Puede usarse más allá de 5 años, pero mientras más se use, pues más tiempo hay que darle de exposición al paciente de radiocirugía. Por eso el beam on, el tiempo de radiocirugía en Gamma Knife va a ser más alto. Pero si yo tomo eso aquí, y tomo en consideración que estoy irradiando una lesión cercana a estructuras críticas y que tengo una precisión submilimétrica, probablemente quiera yo acercarme al gold standard de radiocirugía, que es el Gamma Knife. Pasando a in vivo, aunque trabajo en Gamma Knife, como científico tenemos que
¿verdad?, hablar de la ciencia. Y la ciencia pura y dura dice que no existe diferencia sintomatológica ni de complicaciones en ninguno de los modelos de radiocirugía. Simplemente es una decisión suya y del paciente utilizar cualquiera de estos modelos. Personalmente, no porque trabajo aquí, por la precisión milimétrica del Gamma Knife, pues preferiría usarla en lesiones cerca de estructuras críticas. Y bien, aquí vemos una galería donde vamos a presentar el antes y después, en algunos casos, a 2 años. Hay pacientes que no disminuyen nunca el volumen, pero no crecen, que al final es lo que queremos, el control local. Y aquí pueden ver esta lesión en seno sagital superior y miren la diferencia a los 2 años. Esta línea roja es el volumen que tenía previamente y aquí la línea amarilla es lo que se irradió a la periferia, que era 12 Gray. La línea verde es la dosis que recibe el parénquima circundante, que fue de 14 Gray. Ya hay que ver el volumen de tejido cerebral que coge esa radiación. Generalmente es muy poco y no provoca síntomas. Por eso nos gustan las lesiones pequeñas. Igual aquí tenemos otro caso, podemos ver la diferencia, la línea roja, que era hasta donde llegaba la lesión anteriormente, y la retracción tumoral a los 2 años de la radiocirugía. Igual aquí, este es atrás. Miren este tumor petroclival también, una excelente reducción a los 2 años. Y nadie se va a meter aquí, este tumor que envuelve en las cerebrales anteriores, cerebral media, fíjense la diferencia, 3 años. Y aunque a veces no tenemos una diferencia volumétrica, a veces hay una diferencia de intensidades en el tejido, es decir, es un tejido que aunque no disminuya, tiene menos densidad tumoral, es más líquido, genera menos compresión al tejido adyacente, que es lo que buscamos. Casos típicos aptos para Gamma Knife de manera upfront o inicial. Tumores de 7 cc, 10 cc hacia abajo, base de cráneo. ¿Por qué base de cráneo? Aunque está en la literatura, también nosotros hemos publicado que los tumores de la convexidad tienen un control local menor a los tumores de base de cráneo. A los 10 años, un tumor tiene control local en un 70% en tumores de la convexidad. Por eso se prefiere la cirugía. En base de cráneo es hasta un 95% hacia los 10 años. Ya cuando está parasagital y mide más de generalmente 10 cc, tendemos a ofrecer al paciente cirugía como tratamiento inicial. Si usted va a PubMed, va a encontrar que el Centro Gamma Knife Dominicano, gracias al profesor Specter y Stotter, ha publicado 58 artículos en revistas indexadas y en revistas de alto impacto. Hemos también publicado, gracias al doctor Valenzuela, 2 pósters en el CNS entre el año 2018 y 2019, precisamente uno sobre meningiomas y uno sobre los tumores periópticos. La radiocirugía Gamma Knife como tratamiento adyuvante, complementario luego de una cirugía, está comprobado, es una excelente opción. En casos de tumores de novo, dar la radiocirugía de forma inicial no es peor, y está demostrado científicamente, a la observación. Lo que pasa es que como médicos y científicos preferimos ir de lo más sencillo a lo más complejo cuando tratamos a un paciente, y por eso ofrecer la observación es valedero también. Tenemos un control tumoral de más de 85% a los 10 años y una baja toxicidad con un índice de complicaciones que no pasa de un 10%. Aconsejo, eso ya lo venimos hablando desde el doctor Hernández al principio, realizar a toda lesión que usted saque del cráneo inmunohistoquímica y que también le solicite el perfil proteico y perfil molecular. Generalmente lo hacemos con Miguelina, se le solicita y viene con todo el listado. Isael, que estaba preguntando ahorita, ya cuando tú lo escribes 2 o 3 veces, generalmente te lo envían sin que tú tengas que solicitar cada uno de los marcadores. ¿Por qué? Porque esto es el futuro en lo presente, así es que se estila ahora el tratamiento. Ese análisis molecular te permite a ti saber qué estirpe de meningioma es y de si te queda un pequeño residuo. Si ese residuo tiene un KI67 de 30, tú le vas a dar radiocirugía de inmediato, tú no le vas a ofrecer
observación, porque tiene un índice de proliferación extremadamente elevado. Ahora, si es un KI 67 por debajo de 10%, pues ya tú sabes que es un tumor buena gente que tú puedes ofrecer al paciente la observación. Y por eso aconsejo esto como una buena práctica. Más centros como Secanot, más centros como Plaza de la Salud, más centros como Sedimat y otros también que conjugan todo un equipo de especialistas y que conjugan también todo tipo de tecnología. Se ha demostrado que en centros con alta casuística, con experiencia, donde hay un equipo multidisciplinario, al paciente le va mejor, así sea sacándose la uña de un dedo, y que continúen las juntas médicas. Personalmente mando con relativa frecuencia pacientes a junta médica Secanot, porque la importancia de que varios especialistas y de diferentes áreas evalúen un caso es importante en casos complejos o en casos ya tratados previamente donde hubo alguna complicación y uno desea saber qué otra cosa puede ofrecerse. Yo creo que no está de más dejar el ego a un lado y saber que en los centros de gran capacitancia es donde el paciente le va mejor. El problema radica en el tiempo de espera y la cantidad de pacientes, que por eso lamentablemente deben tratarse en lugares satélites a esos grandes centros. Las decisiones que sean hechas a medida de cada caso y aunque ninguna guía plantea lo que está en rojo, tomar en cuenta la decisión del paciente para ofrecer el tratamiento es muy importante. Muchas gracias.